Finalmente llegó lo que muchos estaban esperando, la presentación del primer single de La Oreja de Van Gogh con Amaya Montero a la cabeza. Y por supuesto, una vez más, la polémica está servida, ya que muchos apuntan que la canción se trata de un mero plagio. Y hoy vamos a ver en el canal si esta afirmación es correcta o por el contrario es pura casualidad. Vamos a ver poquito a poquito cómo suena La Oreja de Van Gogh en pleno 2026. Ya lo sabes, si te gustan las reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, ya saben que por derechos de autor he de ir fragmentando la canción, así que vamos poquito a poquito a escuchar pues qué sensaciones me da y que encuentro vocalmente en Amaya en esta ocasión. Va. Yo que estudié cada estrella fugaz celestial precisión. El primer desacuerdo que hay entre los fans y, bueno, incomodidad o enfado o como lo quieras llamar, vamos, que no gustó, es que la presentación es un mero playback. Evidentemente lo es, se nota muchísimo, por lo menos a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho pues en vivo y en directo, ya que hace mucho tiempo que se está esperando escuchar la voz de Amaya en la actualidad. Por otra parte, la voz tal y como está grabada en estudio suena pues muy refrescante, te trae esos recuerdos y esa nostalgia de la voz de Amaya pues de hace tiempo atrás. A nivel vocal muchos fallos no voy a encontrar, evidentemente no voy a encontrar ninguno, puesto que está modulado, filtrado, es una grabación de estudio, ya sabemos que está absolutamente tocada. Esto no va a ser como va a sonar en vivo, por supuesto que no va a ser de la misma manera. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Conozco que algo no me encaja, que hay algo más. Es ese twang tan marcado que tiene Amaya, es esa voz particular por la que mucha gente se enamoró en primer momento de La Oreja de Van Gogh, con ella a la cabeza. Es esa peculiaridad de la voz de Amaya, como un toque un poco más aniñado de la voz, que es justamente por la activación del esfínter ariepiglótico, que es el encargado, que es el dueño del famoso twang que tanto escuchamos cuando hablamos de técnica vocal, ¿no? Tiempo, espacio y todo lo que ves son las sombras quizá que proyecta el Edén. La verdad es que no hay mucho movimiento, de momento se muestra bastante estática. Amaya tampoco es necesario tanto porque la canción todavía no ha despegado. Estoy esperando que la canción despegue y vamos a ver cómo se muestra corporalmente, no solamente vocalmente, sino corporalmente Amaya. Un inciso para comentar que yo la veo muy bien y más allá de toda polémica, me alegra que una persona pues recupere el centro de su vida, recupere las ganas de hacer música, las ganas de cantar, las ganas de actuar, y eso a mí me parece completamente maravilloso, independientemente de quién sea, ¿no? Independientemente de toda la polémica, si estoy de acuerdo, si me gusta más La Oreja con Leire o si me gusta más La Oreja con Amaya, me alegra verla Amaya en estas condiciones, porque la hemos visto en condiciones muy tristes y no le deseo eso a ninguna persona. Entonces verla así, verla que ha tomado las riendas de su vida y que quiere hacer música, habla muy bien de una salud mental buena, predispuesta y con ganas de hacer cosas. Y adelante. Allí donde muere el orgullo, hoy nace la fe. Evidentemente todas las notas están puestas en su lugar. Fíjate que se está utilizando más lo que son las notas sostenidas sin vibrato. De repente antes se vibraba bastante más, ahora se está manteniendo pues en una voz como más lineal y como mucho más pulida. El pitch, por supuesto, evidentemente cuando le pones el Melodyne intentas pues pulir la afinación y vas moviéndolo para que la afinación quede en pitch. Cuanto más en pitch quede la afinación, pues más robótica va a sonar la voz, mucho más artificial va a sonar la voz. Cuando la pones en pitch también le quitas parte de ese vibrato natural que tiene en la voz. Se escucha también esa nasalización propia y característica, sello característico de la voz de Amaya. Son de repente colocación que tal vez no sea lo más óptimo a nivel técnico vocal, pero es lo que a ella le llevó salir adelante y convertirse en una persona muy importante en el mundo de la música, que dejó marca y que forma parte de su sello personal, ¿no? Yo creo en Dios. Y aquí se abre el primer melón de la noche. Evidentemente todo el mundo está diciendo que se ha plagiado Rayando el Sol de Maná y lo vamos a comparar. Es un segundito. Vamos a hablar sobre este pasaje, sobre la melodía y sobre la tonalidad y sobre la fórmula que se repite y que funciona. Rayando el sol. Estamos acá. Esta es la versión de Maná. Rayando el sol, si do la. Hace el coro en la tercera octava y vamos a ver el pedacito de la oreja. A ver. Fe. Yo creo en
Acuérdense que Maná empieza en rayando el sol, oh. Amaya hace fa, si bemol, sol, fa, re. Este es el coro oh, re, mi bemol. Termina en un do. Las tonalidades de este pequeño pasaje de la canción, donde efectivamente el dibujo coincide, como escuchas tú la melodía para cualquier oído humano, coincide, pero cuando tú lo pasas al piano te das cuenta que son tonos completamente diferentes. Seguramente alguien especialista en música, porque yo soy especialista en voces, alguien especialista en música te lo va a explicar mucho mejor, pero lo que han hecho inteligentemente es que han copiado un dibujo que funciona y muy bonito para que la gente repita, pero que es como una influencia, es muy pequeño el fragmento que te va a llevar a Rayando el Sol de Maná, efectivamente te va a llevar ahí. Cualquier persona que lo escuche va a decir, Rayando el Sol de Maná, pero no se puede tomar como un plagio porque hay determinados compases, creo que son 8 compases los que se tienen que cumplir para que tú puedas determinar que una pieza está completamente copiada. Y segundo, tiene que coincidir la tonalidad, es decir, puede ser una influencia, puede ser una inspiración, puede ser una casualidad, pero a nivel legal no se le puede hacer nada, me parece a mí, ¿eh? Me gustaría hablar con alguien entendido en el tema, pero yo creo que esto se puede tomar con una mera inspiración y punto. Y está mal llamarle plagio. Esto no es un plagio. Puedes decir, vaya, se inspiraron en tal, vaya, copiaron la fórmula, suena igual a... Puedes poner a eso, pero no se le puede llamar plagio porque no. Hay muchas cosas que no coinciden, a pesar de que para el oído de la gente, inclusive para el mío, en cuanto lo escuché, dije... ¡Ostras! Esto huele a Maná al 100%, pero ¿qué? Tengo que venir al piano y mirar definitivamente cuáles son los tonos. Ha visto que no coinciden las tonalidades. ¿Qué es lo que quisieron hacer aquí? Pues ellos sabrán qué es lo que quisieron hacer aquí, definitivamente. Bueno, aquí es cuando empieza un poquito más a moverse Amaya. La verdad es que por la vestimenta que tiene tampoco tiene mucha libertad de movimiento. Yo creo que hacía muchísimo frío donde estaban, evidentemente. Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal. A mí en definitiva la canción me gusta, es una canción agradable de escuchar. No es ¡guau, qué temazo, qué barbaridad! Pero sí es agradable de escuchar. Es decir, que si encienden la radio y la ponen, yo no la quito la canción, ¿no? Hay con otros artistas que yo escucho música que es que no puedo. O sea, que en cuanto empiezan los primeros segundos, los primeros acordes, yo lo tengo que quitar. En el caso de La Oreja de Van Gogh, me la escucho porque me agrada, porque me extrae nostalgia, porque es una canción pues agradable, tranquila, fácil de escuchar, ¿no? El pasaje en concreto se repite 2 veces, pero no están las 2 veces juntas, ¿vale? Es decir, hace esto, luego cambia totalmente, ya no se parece más a Rayando el Sol y luego vuelve a hacer lo mismo, es decir, está todo muy, muy bien pensado, ¿eh, chicos? Polvo de estrellas. Fíjate ese twang tan marcado. Misterio, luz, roca, candela, algo sobrenatural. También la he escuchado un poquito más acelerada la canción. Tal vez tenga más onda Oreja de Van Gogh, ¿eh? Tal vez. Hoy estamos aquí y mañana ya no. En la noche infinita un destello de sol. Vuelve otra vez a tomar calma la canción. Es muy tranquila. Es demasiado tranquila la canción, ¿no? Estar vivos es un misterio de ciencia ficción. Se nota muchísimo el playback, evidentemente, claro que se nota que lo es. Vuelvo a repetir, hubiera preferido al 100% que lo hicieran en vivo y en directo. Esto me hace pensar que tal vez Amaya no esté todavía al 100% a nivel vocal. Esto está sonando pues perfecto, está sonando refrescante y está sonando como sonaba Amaya pues hace mucho tiempo atrás, ¿no? Hay que ver qué tal se desenvuelve ella en vivo y en directo, qué tal suena. Ya se viene la gira, ya está todo encaminado. Vamos a ver, encontraremos evidentemente a Amaya cantando en vivo para ver qué tal lo maneja. El ritmo del mar y mi respiración, los latidos de tu corazón. Muy suave, es verdad que hay momentos donde la melodía sí te lleva a esas canciones de La Oreja de Van Gogh de hace mucho tiempo atrás, ¿eh? Hay momentos, hay puntos donde sí está, ¿eh? Todos estamos bailando la misma canción. Es el único momento donde la ves un poquito más vibrada, pero la verdad es que las notas se mantienen pues muy, muy limpias y muy lisas. Yo creo en Dios.
Totalmente. Totalmente, pero es que bueno, a mí me gusta, como me gusta Rayando el Sol, también me gusta este pasaje de la canción, pero bueno, les ha caído de todo, ¿eh? Les ha caído de todo tipo de críticas les ha caído por este pasaje, ¿no? Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal. Es chula, es muy suave, a mí me relaja, este tipo de música especialmente me relaja muchísimo, es necesario también que vuelvan a sonar este tipo de canciones y me agrada, me gusta que suenen este tipo de canciones otra vez. Somos los dos, polvo de estrellas. La verdad es que se ha mantenido bastante lineal a nivel vocal, evidentemente es una grabación de estudio, no vamos a encontrar nada, chicos, fuera de lugar, así que a nivel vocal mucho no podemos decir, de momento se maneja de manera completamente lineal, no hay muchos sobresaltos en la canción tampoco exige demasiado esfuerzo vocal, como les vuelvo a repetir, es una canción pues muy tranqui, para escuchar tranquilamente. Misterio, luz, rojo, candela, algo sobrenatural. Creo que esta es la parte donde hay un poquito más de exigencia vocal sin llegar a ser exigencia vocal. Es la hora de hacer un viaje interestelar. Aquí ha cambiado totalmente la canción, hay un break y hay un cambio, evidentemente en todas las canciones tiene que haber como un puente, un cambio a nivel musical, este es el cambio de la canción. Descifrar el origen del Big Bang. Acá se notó muchísimo el playback, el Big Bang, liso, 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 hasta el final. Nada vibrado, está todo pulido al máximo. Aquí, por ejemplo, mira, le quitan el coro este. Si bien se sigue pareciendo, yo creo que aunque no le hubieran puesto el coro, yo creo que también le hubieran tirado y le hubieran dicho, aquí están copiando. Lo hubieran hecho igual porque es muy parecido. Es muy parecido. Pero al quitarle el coro, tal vez hubiera pasado un poquito más desapercibido para algunos oídos. A mi manera. Muy suave, muy aniñada la voz. Hay más preguntas que respuestas. Fíjate que le tiembla el micrófono, está nerviosa Amaya y tal vez por eso tomaron la decisión de no hacerlo en vivo, puesto que es la primera presentación y estaba tremendamente nerviosa. Por otra parte, en estos programas de gala de final de año generalmente son grabadas y muchos cantantes hacen playback para los canales de televisión, muchos. En la aurora boreal. Ay, me sabe mal por ella que está temblando, pobre. Y al despegar. ¡Hey! Este es el máximo de dificultad vocal que tiene la canción. Pasa de un si bemol hace así y lo hace en pleno belting. Esto lo veremos en vivo. Si la juega y hace este belting en vivo, porque hace un si bemol, luego pasa a un do de la quinta octava y cierra en un re. Un re de la quinta octava en pleno belting son notas complicadas, chicos. Desde la tierra. Vuelve otra vez a lo mismo. Todas mis dudas y certezas caen sobre la humanidad. Aquí también ha vibrado un poquito, creo que es de las pocas veces. Un poquito más lo ha hecho. Si me dijeras que sí. Vuelve a cambiar la canción. Ha tenido unos cambios significativos. ¡Ey! Vuelve a repetir la forma del OEO. Esto es para que la gente pueda corearlo. Al despertar junto a ti. Bueno, tiene algunos coros pregrabados. Na, 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 na. Este pedal que se repite aquí, yo creo que está grabado por ella. Es el mismo tipo de voz. Cuando te escucho reír. Vuelve a repetir. Fíjate que ha cambiado varias veces la canción. Ya suena a final. Yo creo que son los cambios más significativos de la canción. Olvido lo que aprendí. Si te fijas, los cambios son repetitivos, se repiten en pedal y son especiales y espectaculares para que la gente los coree. Es decir, que busca una melodía sencilla, busca una melodía pegadiza y una melodía que todo el público pueda corear con ella. Final, ¿no? Final.
Bueno chicos, ¿qué les puedo decir? Es una canción muy light para mí, la verdad es que es bastante light, es una canción pues agradable de escuchar, tiene puntos de nostalgia del sonido de La Oreja de Van Gogh en algunos fragmentos de la canción, otros fragmentos que son bastante polémicos. Ustedes me dirán qué es lo que piensan de esta presentación y de toda la polémica que se ha generado en torno a este fragmento de canción que es muy pero muy parecido a Rayando el Sol de Maná. Los leo aquí en los comentarios y ya sabes, si quieres más Oreja de Van Gogh, me lo dejas aquí en los comentarios que estaremos analizando especialmente sus presentaciones en vivo y en directo. Les mando un besito muy grande. Ya lo sabes, suscríbete al canal y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!